el podcast del bien común. Un modelo económico con futuro. Te damos la bienvenida a este primer programa del podcast del bien común. Hoy, como te explicamos en el programa 0 de presentación, contamos ya con invitados que nos van a relatar en primera persona sus experiencias en relación al movimiento de la EBC. Queremos recordarte que en nuestro blog podcastdelbiencomún.blogspot.com puedes encontrar enlaces a los recursos que mencionamos en cada una de las entrevistas. Hoy, con una duración ligeramente superior a lo que será habitual, comenzamos este primer programa y, si te parece, vamos ya con el sumario. En el programa 1 hablamos de los fundamentos de la economía del bien común y también de su implantación en España. Además, nos recomendarán un libro que podríamos considerar quizá la fuente más completa sobre este movimiento. Charlaremos con una empresa del sector financiero que ya está trabajando bajo los principios de la EBC y nos enseñará que hay otra forma de hacer las cosas. Y por último, nos cuestionaremos una de esas creencias que nos limitan a la hora de imaginar un mundo mejor. Pues si os parece, vamos adelante con nuestro primer invitado de este podcast del bien común. Él se llama Alberto Llucian, es graduado social y economista y podríamos decir que ha tenido dos vidas profesionales, una como empleado de banca y otra como profesor y catedrático de bachillerato. Además, hoy está con nosotros por ser una de las 3 personas del llamado Grupo Impulsor de la Economía del Bien Común en España. Es una especie de presidencia colegiada de la EBC en nuestro país. Bienvenido al podcast del Bien Común, Alberto. Muy bien, aquí estamos, esperando tus preguntas. Pues vamos con la primera de ellas, que tenemos mucho interés en conocer tus respuestas. ¿Cómo, cuándo y en qué contexto surge la EBC, este movimiento de la economía del bien común? Una cuestión es cómo surge originariamente. ¿Sí? Es en Austria. El profesor Christian Felber es profesor, no es economista, aunque se daba clases de economía en la Universidad de Viena. Y él ya escribió un libro, creo que está solamente en alemán, que se llamaba Nuevos Valores de la Economía. Y a partir de la publicación de este libro, unos 12 entre empresarias y empresarios de pequeñas empresas, medianas, que estaban interesados en estos temas, porque esos temas es algo que está ya en la sociedad, en marcha, propusieron el llevar a cabo estas ideas, que en ese momento eran ideas. Y entonces empezaron a reunirse y a trabajar sobre este tema, a ver cómo podrían el llevar una serie de valores de que hay ya que se viven en la sociedad, cómo llevarlos a la empresa. Y esta es la forma que surge. Posteriormente ya escribió un libro que se llama Economía del Bien Común, donde ya se concretaban toda esta serie de principios y valores, pero además ya se concretaban un poco más en lo que empezaba a llamar el balance del bien común. Este balance del bien común que trata de medir el impacto social que tiene la actividad de las empresas en la sociedad. Ese impacto. De este libro, nuestro tercer invitado, en otra sección del programa, nos va a hablar, nos lo va a recomendar como una pequeña reseña, porque es seguro una de las fuentes interesantes para aquellas personas que quieran saber qué es esto de la economía del bien común. No obstante, si nos pudieras hacer un breve resumen para que alguien conozca esta economía del bien común, ¿cuáles son, en tu opinión, sus principales características? Yo diría que las principales características es que integra una serie de aspectos que hay otras plataformas que tienen también algunos de estos, ¿no? Hay una serie de, por ejemplo, en la cuestión ecológica, todo lo referente a toda la ecología, el hacerlo todo con transparencia, hacer las actividades y todo de abajo arriba, que sean las personas de abajo arriba que se haga todo esto, aunque eso efectivamente después tiene un reverso que es de arriba se vuelve abajo, es decir, es un círculo que va haciendo. La cooperación es básica en todo este punto y también algo importante que a veces no se ve, es decir, conjuntar dos aspectos que son justicia y libertad. En otros sistemas anteriores habría uno que insistía mucho en la justicia,
y otro que insiste mucho en la libertad. Pero creemos que no se puede, que los dos son dos principios que tienen que ir irremediablemente unidos, porque si no se caen en unos extremos no convenientes. Y todo esto con la finalidad de llevar el bienestar a la mayor parte de personas de la sociedad, es decir, el bienestar. A juzgar por el nombre, simplemente por el nombre, ya sabes que somos algo dados a poner etiquetas. Sí. La economía del bien común, dirían algunos detractores que es una especie de nueva forma, una nueva revisión del comunismo. No, justamente lo último que estaba diciendo, lo de hablar de justicia y libertad, es justamente algo que pretende estar en medio de los dos, o sea y recoge aspectos positivos que tengan ambos, ¿no? Algunas personas, al hablar eso del bienestar general de la sociedad, lo han interpretado como comunismo. En absoluto. Es que esto en las constituciones de todos los países desarrollados, del área occidental, de una forma u otra, lo dicen. Es decir, incluso, por ejemplo, en la española no lo dice exactamente de esa manera, pero sí que dice que toda la propiedad del país está en función de toda la sociedad. O sea, lo dice más o menos, es decir, no recuerdo exactamente las palabras, no lo tengo aquí. Es decir, que es algo que está en todas las constituciones. Y lo que pretendemos es que estos valores, estos principios que están aceptados universalmente, que se lleven también al área a la sociedad y sobre todo en el área económica, que muchas veces no se respetan esos principios. Si son principios a llevar a toda la sociedad, como tú dices, ¿por qué hablamos de una economía del bien común y no a lo mejor de una política del bien común o una sociología del bien común, que es el área de especialidad de Felber? Pues yo pienso que es por varios motivos. En principio, porque surge, como estaba diciendo antes, dentro de la economía, que es lo que preocupaba a la economía, y aplicado a las empresas. Entonces, esto en un principio surge así. Luego, esto se quiere aplicar también en toda la sociedad. Por ejemplo, por eso hablamos de, en lugar de medir por el bien común, que se mida por el producto del bien común. En lugar del Producto Interior Bruto, el PIB, que se mida por el producto del bien común. Entonces, en todo un principio surge así. Pero también yo pienso que está también relacionado en que la economía hay muchas cosas que influyen, las ideas y proyectos y tal, pero la economía tiene un impacto mucho más rápido en toda la sociedad y en todo. Y en la dirección que tú apuntas, aunque el movimiento se llame la economía del bien común, tenemos constancia de que actúa al menos en 3 ámbitos: el ámbito económico, el político y el de la sociedad. ¿Es más o menos correcto? Sí. Tal como tú decías, pretendemos llegar a toda la sociedad, pero centrado en esos 3 ámbitos. En el ámbito o esfera económica, ahí nos centramos sobre todo, de momento, en el mundo de la empresa. Pensamos que en lugar que el éxito de una empresa no debe medirse por los beneficios financieros que puedan tener, porque consideramos que estos beneficios son un medio para conseguir que es el bienestar general, el bienestar dentro de la empresa y el bienestar general, ¿no? Entonces, una cosa importantísima es lo que llamamos el balance del bien común, que tiene una matriz donde, por una parte, en la línea horizontal se ponen los que consideramos que son 5 valores importantísimos, como es la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la democracia y transparencia. Entonces, estos 5 valores figuran. Es un cuadro de doble entrada, esa matriz. Es un cuadro de doble entrada donde arriba, en la parte de arriba, en la parte horizontal, mejor dicho, están estos 5 valores. Y luego, en la parte vertical, están lo que llamamos grupos de interés dentro de la empresa. Y eso, los grupos de interés incluyen a trabajadores, proveedores, clientes, financiadores y propietarios, productos, etcétera, y el ámbito social. Es decir, todo lo que consideramos no solamente la empresa considerada a un nivel estrictamente limitado a lo que es legalmente la empresa, sino a las influencias que recibe y que provoca ella misma también fuera de ella misma, ¿no? Y entonces, en ese cuadro de doble entrada, en los cruces, ahí se ve en cada uno de esos aspectos cómo se llevan esos valores dentro de la empresa en todos esos puntos, ¿no? Hay unos indicadores, esto es ciertamente un poquitín complejo, y entonces lo que se trata en definitiva es de cuantificar, en la medida de lo posible, siempre hay un grado de subjetividad, cuantificar en qué medida
esos valores están vividos dentro de la empresa. Pero esto no se hace como un juicio, no se trata sino sencillamente para ayudar a la empresa a en sí misma, en la gestión, que vea en qué medida podría ir cambiando hacia una actuación más ética. Esta matriz del bien común será motivo de un programa exclusivo en el que tendremos un especialista en el que nos ayudará un poco a profundizar en cada uno de esos criterios para ver cómo se utiliza operativamente como sistema de gestión para una empresa. Déjame señalar que, según hemos podido investigar, de las 12 empresas pioneras que empezaron a trabajar con Felber a desarrollar el modelo y a llevarlo a la práctica, lo que es más importante, se han transformado hoy en más de 600 empresas en los 5 continentes. El segundo ámbito de actuación, Alberto, es el ámbito político, que me parece que le da una especial importancia al ámbito municipal. Sí. Lo primero que habría que decir cuando hablamos efectivamente de la esfera política o ámbito político es que somos, como asociación, somos apartidistas, es decir, no estamos en ningún partido, ni apoyamos a ningún partido en concreto. Lo que sí que hacemos, y esto es importante, es que procuramos ponernos en contacto con los partidos para que integren en sus programas los principios y valores que nosotros propugnamos. Esto había que decirlo al principio para que no crean esto. Y, por supuesto, que centramos el aspecto político también en la vida municipal. En la vida municipal, pretendiendo, y hablo de municipal, no solamente de ayuntamiento, porque lo que pretendemos es fomentar la participación ciudadana en las decisiones de los ayuntamientos. De esta manera también se ha preparado, en ese sentido, España ha sido pionera, un balance del bien común municipal, aunque este no lleva cifras, simplemente para orientar la actividad. Y además hay también preparado, hay todavía un borrador, que es el índice del bien común municipal, que consiste en una serie de encuestas, en fin, que pretende que eso se reparte a la ciudadanía para que el ayuntamiento sepa cuáles son las preferencias de toda la ciudadanía respecto a lo que vaya a las actuaciones municipales. Y, por supuesto, esto está hecho con el fin de que después se pueda participar, no solamente tener la información de las opiniones y lo que quiere la ciudadanía, sino que después pueda participar por ejemplo, en los presupuestos, etcétera, en ese tipo de cosas. Eso tenemos previsto, está un poco todavía, es el hacer una serie de convenciones económicas municipales que puedan ayudar a fijar unas reglas jurídicas en la vida municipal. Es decir, que va muy en serio esto, que esa participación pueda ser lo más efectiva posible. A este respecto, señalar también que ya hay algún municipio declarado como tal, municipio del bien común en España, y alguna iniciativa como, por ejemplo, de la empresa de la vivienda de Zaragoza, o actualmente en este momento comienza el proceso de consultoría la empresa de la vivienda también de Granada para gestionarse según estos valores. El tercer ámbito que nos gustaría charlar contigo es el ámbito social, que, si no me equivoco, se centra en el mundo educativo y en especial en la universidad, Alberto. Efectivamente. En la esfera social nos centramos sobre todo en la educación en general, pero también nos interesa la cultura, el arte y también los medios de comunicación, que son muy importantes también aquí. Es decir, esto sería el conjunto. Y dentro de la educación, lo que ocurre es que quizá a nivel periodístico sea más relevante el hablar de la universidad, que efectivamente en la universidad hay una serie de contactos por distintas ciudades, pero lo más llamativo, así a nivel periodístico, puede ser que en Barcelona está muy avanzada ya una cátedra UNESCO, en relación con la UNESCO, que está en la sede de París, y todo eso está en marcha y muy avanzado ya. Pero también hay que decir, hay una novedad, que es que en Valencia también haya un acuerdo, todavía está eso en sus inicios, hay un acuerdo entre el decano de la Universidad Literaria de Valencia con el conseller de Economía de la Generalitat Valenciana, Rafa Climent, para poner una cátedra de Economía del Bien Común en Valencia. Es decir, esto hace regla. Y, por ejemplo, recientemente se ha publicado un artículo en la revista CIRIEC, que es de Economía Pública, Social y Cooperativa, de dos compañeras de la EBC, que son las dos doctoras en economía. Una de ellas es Verónica Gómez, que es titular en la Universidad de Nevada en Reno, Estados Unidos, y Rosario Gómez Álvarez, de la Universidad de Sevilla. Ambas han escrito un artículo hablando de las diferencias y similitudes que puede haber entre la economía del bien común
y la economía social y solidaria. Es un artículo con un rigor extraordinario y que está ayudando mucho a una cosa que, aunque no lo hemos dicho, uno de los fines nuestros es colaborar con toda la serie de plataformas que existen en España en este momento, incluso fuera de España. Es decir, pero, sin embargo, a mí me gustaría, eso por supuesto, esos trabajos en la universidad, y está incluso con otras universidades europeas, hay relaciones, pero a mí me interesaría insistir en que dentro del mundo de la universidad estamos haciendo un esfuerzo para llegar a la primaria y a la secundaria, porque pensamos que sería muy importante que en un futuro no muy lejano salgan jóvenes, chicos y chicas que hayan oído hablar, incluso que hayan llevado en su vida en la idea del bien común, porque en esta sociedad hay mucha preocupación por las cosas estrictamente personales. Entonces, nos gustaría que, sin olvidar esos aspectos personales, pero integrarlos dentro de un entorno, de ese bien común, que miremos el bien general de todo esto. Y en ese sentido, adaptado a lo que es primaria y a lo que es secundaria, ya tenemos aspectos, trabajos y relaciones. En fin, citaría Zaragoza, por ejemplo. Hay un instituto de Zaragoza que ya se está empezando ya con todas estas cuestiones. Es que generalmente, sobre todo a nivel periodístico, se habla de la universidad, pero es muy importante, pienso, la primaria y la secundaria también. No podemos olvidarlas en absoluto. Claro. De hecho, José Antonio Marina insiste en que cada punto de inversión en la enseñanza primaria tiene una repercusión en el PIB del país, por ejemplo, ¿no? Para ver esa relevancia desde los tiempos tempranos en la educación. Nosotros lo hacemos porque pensamos que estas personas, cuando pasen a la universidad, ya no serán solamente, habrá una cátedra, sino que habrá ya personas dentro de la universidad, o no, o en la formación profesional, o en las empresas. Es decir, habrá ya un grupo de personas que pueden ya ellas por sí mismas aportar esa visión del bien común a la sociedad. Efectivamente. Máxime en este momento en el que la ley BERT, que es la nueva ley educativa, habla, como uno de sus grandes titulares es el fomento de la competitividad. Es una palabra que está presente a lo largo de toda la ley, ¿no? En detrimento, en ausencia del factor de la cooperación, que es uno de los valores de los que nos hablaste antes. Efectivamente. Y pensamos que esto es algo que se debe cambiar. Pensamos que se debe al mismo tiempo que se da esa visión del bien común, es ver que ese bien común, la forma de conseguirlo es con la cooperación con los demás. Tanto en la familia, con las relaciones humanas en general, en la empresa, en el ayuntamiento, donde sea. Es decir, esta idea de bien común y además la forma de llegar a él de la mejor manera es con la cooperación y la colaboración en todos los aspectos. Alberto, el modelo de la economía del bien común es, como tú dices, muy amplio, trata muchos ámbitos y muchas esferas diferentes, y lo iremos desgranando a lo largo de este podcast en cada uno de los programas. Anticipamos ya que vamos a contar con una de las personas que has mencionado, con Charo Gómez, para hablarnos de ese artículo, y va a profundizar un poco en el concepto del bien común. En fin, iremos poco a poco conociéndolo. Pero ¿hay algo especialmente relevante que nos hayamos dejado así a modo de introducción para conocer la parte más esencial de este modelo de la economía del bien común? Si quieres, un punto solamente que creo que es importante es que también estamos empezando a promocionar, existe ya, esto existe, lo que se llaman bienes comunales, diferenciando entre lo que todo el mundo piensa están bienes privados y bienes públicos. Los bienes privados son nuestras propiedades particulares y el bien público que está. Entonces hay otra serie de bienes que además esto viene desde la Edad Media y ha ido evolucionando luego durante la Revolución Industrial y ahora en este momento que se habla ya de la Tercera Revolución Industrial. Se está promocionando, hay una corriente muy fuerte del trabajo de estos bienes comunales dentro de una economía colaborativa. Entonces, simplemente citarlo solamente, pero creo que esto es algo que si en algún momento en el podcast pudierais, sería interesante porque hay una oleada muy grande que va a cambiar la sociedad. Y uno es de estos aspectos, esa economía colaborativa que junto con todo el avance tecnológico y el Internet, todo esto unido va a provocar un cambio, de hecho está provocando un cambio que algunos llaman un cambio de paradigma. Y con esto termino. De acuerdo. Alberto Lucián, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por querer compartirla con nosotros, y desde ya te emplazamos a encontrarnos en otro programa para hablar de esta economía colaborativa, si te parece, ¿de acuerdo? A vuestra disposición.
Muchas gracias, Alberto. Hasta siempre. Hasta siempre. El podcast del bien común. La economía como medio y no como fin. El movimiento de la economía del bien común se vertebra en cada uno de los países a través de distintas organizaciones, pero en casi todos ellos tiene una asociación o una fundación que unifica en ese país la organización. En el caso de España, se creó la Asociación Federal para el Fomento de la Economía del Bien Común. Hoy tenemos a su secretario, a Germán Giner, que además es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente trabaja en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea como experto en prevención y control integrados de la contaminación. Germán, bienvenido. Gracias. Cuéntanos, ¿cuándo y cómo se constituye esta federación de asociaciones territoriales? Pues la asociación nació oficialmente en 2014, en 2013, en octubre de 2013, y desde entonces ya han tenido, pues este es el tercer año, ya ha habido 3 asambleas generales, recientemente la última en Zaragoza. Uh-huh. Digamos que la federación es la representación legal de lo que vosotros llamáis, quizá la unidad más pequeña son los campos de energía. Exacto. La unidad, digamos, funcional mínima de la economía bien común en España son los campos de energía que se aglutinan de forma y tienen pero no tienen los campos de energía no son una persona jurídica, digamos, y para tener representatividad a nivel internacional con otras asociaciones de la EBC, pues sí, la asociación aquí en España se llama Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía del Bien Común. ¿Cuántos de estos campos de energía hay en España? Pues ahora actualmente hay campos de energía activos, hay 19, creo. Sí, hay 19. Hay repartidos por todo el territorio español, está en Alicante, en Euskadi, en Canarias, en Granada, Jaén, Rioja, León, Salamanca, Sevilla, Tenerife, bastante repartido. Y entonces, pues bueno, aleatoriamente han ido surgiendo por el territorio español. Sí. Intuitivamente podríamos decir que los campos de energía son equipos locales de personas que se reúnen, si bien no es una condición, la proximidad geográfica no es una condición para formar uno de estos campos de energía, ¿verdad? Exacto. Lo único que se requiere para formar un campo de energía es que haya como mínimo 4 personas activas y para que tenga representatividad internacional, a nivel internacional, que esas 4 personas estén asociadas a la asociación, ¿vale? Hay otros equipos, Germán, que se llaman nodos, si no me equivoco, cuya función es ¿cuál? Sí, la asociación está estructurada en 6 nodos. Son el de empresas, el de municipios y el de conocimiento, que esos son, son nodos temáticos o verticales, digamos, y luego hay tres nodos horizontales que son transversales a los otros 3, porque tienen funciones horizontales, digamos, que son los de organización, el nodo de organización, el nodo de informática y el nodo que esto es un poco más original, el nodo de participación y transparencia democrática. Uh-huh. Más o menos sabrías decirnos qué número de voluntarios, de asociados tenéis en España. Sí, como asociados se entiende, que son asociadas, se entiende que pagan la cuota de la asociación. Uh-huh. Ahora mismo hay en torno a 170 personas. Y personas activas, simpatizantes, hay más. Estamos en torno a unas 500 personas. Clarificamos que para participar activamente en proyectos y en actividades, ¿basta con ser simpatizante? Exacto. ¿O hace falta ser asociado? No es necesario pagar la cuota. De acuerdo. La cuota para ser asociado, pues claro, te da el derecho a participar activamente en la asamblea y votar las decisiones que se tomen en la asamblea. Esa es la diferencia. Esto respecto a las personas. ¿Las empresas qué estatus tienen como colaboradores? Empresas o municipios o escuelas y universidades, una vez implantan alguno de las semillas o pasos, digamos, de la economía bien común, también
adquieren realmente las empresas una vez implementan el balance del bien común, pueden publicitarlo y también tienen que pagar una pequeña cantidad, entonces también se convierten, digamos, como una persona jurídica asociada. Muy bien. Nos has mencionado las semillas, pero no sabemos muy bien qué... Ahora, de modo resumido, ahora una empresa puede certificarse que contribuye al bien común, a la economía del bien común, en 1, 2 o 3 semillas. Una semilla es que implementa el balance de bien común por su cuenta, pero sin ser certificados, digamos. Semilla 2 sería siendo certificados y semilla 3 sería siendo auditados también. Son diferentes niveles de certificación que lo que dan es un poco más de rigor y de transparencia al balance. Perfecto. Sobre este tema seguro que en algún otro programa y a través de otro invitado pues profundizamos un poquito más para conocer cada una de estas semillas, pero ya que los has mencionado, por lo menos nos hacemos una primera idea. El uso de las tecnologías, supongo que entre los voluntarios de la economía del bien común está a la orden del día para mantener reuniones, para compartir documentos, incluso para votar. Exacto. No sé, sí, para tomar decisiones. No sé cómo utilizáis las nuevas tecnologías en el día a día. Trabajamos con una plataforma de toma de decisiones que se llama Loomio, con 2 O's, y ahí pues están tanto personas asociadas como simpatizantes. Está metido. Hay diferentes grupos de trabajo, en función del tema, de discusiones que se van abriendo. Y bueno, pues hay unos foros en los que podemos compartir mensajes, documentos, etcétera. Incluso se puede también votar en esa plataforma, en Loomio. Y luego esto está, y la mayoría de documentos se soportan ahora mismo entre Loomio y Google Drive, ¿vale? La idea es que esto se sustituya ya brevemente en este año por una página web. Que ahora mismo hay una que es economía del biencomún.org y sobre todo coordinada con todos los campos de energía y nodos que hay en la Asociación Federal, ¿vale? De forma que cada uno vaya subiendo su contenido. Y entonces la web también tendrá una intranet para las personas que quieran participar, que pues entonces sustituirá a la plataforma de Loomio. Perfecto, para buscar también esos campos de energía más próximos a cada una de las personas, etcétera, etcétera. Muy bien. Una asociación con 3 años de vida supongo que tendrá muchos planes de futuro. ¿Cuáles son los objetivos a medio plazo más inmediatos que se quieren conseguir como asociación? Ahora pues recientemente se ha aprobado el plan estratégico para los próximos 4 años. Se aprobó recientemente en la Asamblea de Zaragoza en junio y pues un poco fomentar los tres campos de trabajo que tenemos, ¿no? Es decir, de empresas, municipios y escuelas y universidades, ¿no? Porque digamos que hasta ahora la asociación ha estado trabajando mucho internamente para organizarse, ¿vale? Entonces, porque necesitábamos muchos documentos de organización interna, pues, para establecer los procedimientos, códigos éticos, un código ético de la asociación, diferentes documentos que, nos que son muy útiles, pero que han consumido mucho tiempo y recursos de los voluntarios y personas asociadas. Pues muchas gracias, Germán, por ayudarnos a diferenciar un poco entre este movimiento que tiene, como vemos, fronteras líquidas, movimiento de la economía del bien común y la representación legal o la asociación, en este caso en España, saber cómo se estructura, a dónde podemos acudir si es que queremos colaborar. Supongo que en el futuro volveremos a estar en contacto para profundizar pues en cualquier otra parte del funcionamiento de la asociación. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Germán. Gracias, hasta luego. Ver, oír y pensar. En esta sección llamada Ver, Oír y Pensar, que hoy estrenamos, sois vosotros los protagonistas porque compartís recursos que os hayan impactado por un motivo u otro, recursos que informen o recursos que
o recursos que sensibilicen, desde una web hasta un libro, un documental o, por qué no, un juego. Nuestro invitado de hoy, la persona que nos recomienda, es Joan Martínez. Él es ingeniero industrial, consultor de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y responsabilidad social. Bienvenido al podcast del Bien Común, Joan. Gracias, Santi. Pues cuéntanos, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, pues yo os voy a recomendar, como no puede ser menos, el libro de Christian Felber, La economía del bien común. Perfecto. ¿De qué nos habla este libro? Bueno, este libro condensa la teoría de este modelo económico y habla un poco de su breve historia desde 2010 hasta hoy y de cómo va tomando forma y va entrando va entrando en la sociedad y con otras alternativas, otros modelos con otros alternativos. Queríamos que hoy nos recomendaras este libro porque de alguna manera está explicitado muy bien para este primer programa cuál es el desarrollo de ese modelo económico de la economía del bien común, ¿no? ¿Cuál fue la idea que a ti particularmente, a título personal, más te interesó de lo que pudiste leer en el libro, Joan? Pues a mí lo que me gustó más del libro es que de una forma sencilla explica que realmente hay alternativas al modelo económico capitalista actual, sin necesidad de romper la baraja y de salir del sistema, sino simplemente formulando desde dentro alternativas que sí que existen. Dices que es de una forma sencilla porque un libro cuyo título empieza por economía suena ya a un público especializado, ¿no? ¿Es de fácil lectura? ¿Es comprensible para todos los públicos? Sí, yo creo que está pensado como un libro para todos los públicos, no para economistas, ni mucho menos. Y, aunque en algún momento del libro decía incluso, puede ser un manual para empresas. Pero no, está pensado para cualquiera. Está muy bien estructurado. Sí. Y realmente como que está lleno de ejemplos. Y enumera, bueno, cuando pone ejemplos enumera muy bien, pues es de muy fácil lectura. Incluso tiene, para aquellas personas más ávidas de ir al grano, creo que tiene una sección dedicada a las preguntas y respuestas más frecuentes sobre un modelo económico, ¿cierto? Sí, es decir, el libro pues bueno, tiene unos prólogos de Federico María Zaragoza y de Victoria Camps, aparte del prólogo del propio Christian Felber. Luego se desarrolla toda la idea y lo bueno es que al final pues tiene incluso pues un capítulo entero de preguntas frecuentes, ¿no? Cosas que a una persona le pueden venir a la cabeza, y luego al final incluso hay un resumen de las ideas principales de la economía del bien común. Un libro de Christian Felber, como nos decía Joan, original del año 2012, que en el año 2015 fue reeditado con una edición ampliada y actualizada en 336 páginas y que puede ser quizá el mejor acercamiento posible a este modelo económico de la economía del bien común para las personas que por primera vez quieran saber un poquito de qué va, ¿verdad, Joan? Sí, es decir, existe, por ejemplo, en YouTube hay vídeos en los que Christian Felber explica el modelo, ¿no? Pero aquí a mí lo que me ha gustado mucho del libro es la cantidad de ejemplos reales y además ejemplos cercanos. No sé si esta edición es específica para España, o es que en España hay muchos ejemplos, ¿no? Los cuales utilizo, pero se habla de empresas y de personas que son, de los cuales yo tengo conocimiento, ¿no? y que son conocidas por todos, ¿no? Con lo cual se ve todo muy cercano, ¿no? y muy fácil de poner una imagen a todos estos conceptos. Pues Joan Martínez, muchísimas gracias por romper el hielo de esta sección, ver, oír y pensar. Muchas gracias por tu recomendación y nos encontraremos en el futuro, seguro. Gracias, Joan. Gracias a ti, Santi. Economía del bien común en la práctica. Porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. EBC en la práctica es esta sección del podcast en la que pretendemos conocer cómo los valores de la economía del bien común se llevan a la práctica, al día a día de muchas organizaciones y empresas. Hoy tenemos a nuestro primer invitado, él es Fernando Ibáñez, tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero y empresarial y desde 2003 es el director general de Ética a Patrimonios, de la que también ha sido cofundador. Además es vicepresidente de la Asociación Nacional de AFI, que inmediatamente nos cuenta qué es, profesor de posgrado, ponente y colaborador habitual
en jornadas y medios financieros. Bienvenido al podcast, Fernando. Gracias. Pues cuéntanos, ¿qué es una EAFI? Para empezar, ética patrimonio lo es, ¿no? Así es, una EAFI son las siglas de Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente. Somos asesores financieros y patrimoniales, una figura registrada en la CNMV desde el año 2010. Fuimos pioneros en Valencia, fuimos la primera que se constituyó en Valencia y básicamente las EAFIs lo que hacemos es ayudar a inversores y ahorradores a lograr sus objetivos de rentabilidad con el riesgo que ellos quieran asumir con productos tradicionales, productos bancarios. No somos depositarios de dinero ni damos órdenes al mercado. Somos una especie de abogados financieros o médicos financieros que desde una perspectiva independiente y siempre con el cliente en el centro intentamos que tomen las mejores decisiones para sus ahorros. Lo de independientes lo entendemos todos y entonces las empresas de asesoramiento financiero que no son independientes, ¿de quién dependen, Fernando? Las empresas que no son independientes dependen de una entidad financiera. Ajá. Esto no es un tema subjetivo, sino que en la Directiva Europea MiFID II, que llega a España en el año 2018, se distingue claramente y legalmente las entidades que son independientes y las que no. Se entiende muy claramente la independencia desde el punto en el que las entidades independientes no cobran retrocesiones por los productos que venden, sino que cobran directamente al cliente por un asesoramiento, de manera que eliminamos cualquier tipo de conflicto de interés entre la conveniencia del producto financiero que recomendamos y las retrocesiones que nos puedan venir. Siendo mucho más concreto, eliminamos el peligro o el riesgo de que un asesor, en este caso de ética, pues le recomiende a un cliente un plan de pensiones u otro en función de la comisión de gestión que tenga, que sea más caro o más barato, sino que lo hacemos exclusivamente por el puro interés del cliente. De acuerdo. ¿Qué implica para Ética Patrimonios estar supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Estar registrado, regulado, para nosotros es una gran ventaja. Sobre todo, de cara a nuestros clientes, lo que estamos transmitiendo es que cumplimos los criterios de profesionalidad, honorabilidad, ética e interés del cliente que exige la propia CNMV. Ahora mismo, como todo el mundo sabe, existe una gran preocupación desde Europa por lo que es la protección del inversor. De modo que la CNMV, desde luego, no puede registrar y, desde luego, no va a supervisar ni mantener la licencia a empresas que no tengan en el centro de sus objetivos esa protección del inversor. Por tanto, como digo, para nosotros es más un símbolo de calidad y de seguridad para nuestros clientes, aparte de que, evidentemente, esto supone un consumo de recursos por parte de ética y supone pues un esfuerzo importante para cumplir con todos los requisitos del regulador español. Eso que oyes de fondo, Fernando, son las uñas afiladas de nuestros oyentes cuando hablamos del sector financiero, porque supongo que estamos de acuerdo en que si estamos como estamos en parte es por cómo ha funcionado el sistema financiero hasta el momento, ¿no? Efectivamente, pero es que es bastante lamentable que lo hayamos descubierto pues de la manera que lo hemos descubierto, es decir, con lo que ha sido la contratación, la venta de productos tóxicos, lo ha sufrido sobre todo los inversores, y yo diría más, los inversores pequeños. Pero es que el sistema financiero está basado en un grandísimo conflicto de interés que muchos inversores y ahorradores no conocen. Y ese conflicto de interés está entre la propia entidad y el ahorrador. No es difícil suponer que en muchísimos productos financieros y muchísimos servicios financieros lo que deja de ganar el cliente lo gana la entidad. Uh-huh. Entonces, claro, si lo pensáramos en otros sectores, pues la verdad es que se nos llevaría las manos a la cabeza, ¿no? Sin embargo, en el sector financiero, además, concurre algo que es también muy, muy traumático, y es lo que nosotros llamamos la asimetría de la información. Es decir, el cliente o el ahorrador tiene muchísima menos información y mucha menos formación que el asesor que tiene delante. Por tanto, es mucho más fácil, si no existen los métodos de control, la ética y la profesionalidad, pues que las entidades financieras en este caso coloquen productos que no son idóneos para los ahorradores, con las consecuencias que hemos visto. Y aquí sí que nos gustaría aclarar que no estamos demonizando a las entidades financieras ni demonizando a los empleados bancarios. Simplemente el sistema está basado en un conflicto de interés que hace que incluso los empleados bancarios pues se vean obligados a comercializar productos que no están
alineados con sus principios éticos, pero que es la única manera de salvar sus empleos durante toda esta crisis que hemos pasado. Si acudimos a la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de una persona en cualquier ámbito de la vida. Vosotros, por tanto, nos proponéis seguir invirtiendo, no solo fijándonos en los intereses económicos, sino en qué empresas y en qué productos estamos invirtiendo y la ética de esos productos y de esas empresas. Efectivamente, hay como decía antes, hay una gran preocupación por lo que es la protección del inversor, pero también hay una gran tendencia mundial que se llama la inversión socialmente responsable. La inversión socialmente responsable no solamente se fija en la rentabilidad económica de los activos en los que invertimos, sino sobre todo cómo se obtiene esa rentabilidad económica. Y traza unas líneas rojas muy claras, sobre todo en determinados sectores donde pueden ser muy rentables, como puede ser el tráfico de armas, por ejemplo, pero desde luego no es algo que la ISR en este caso vaya a invertir. Pero además, todas estas tendencias están llegando a una profundidad mucho mayor, no solamente excluyendo sectores, sino exigiendo que las empresas, en este caso donde se invierte, cumplan unos criterios de responsabilidad social, tengan memorias de sostenibilidad e incluso midan su impacto social, tengan un balance social y un balance económico. En España, y esto creo que no debe sorprender a ninguno de nuestros oyentes, estamos a la cola de Europa en todo esto, pero esto significa también que tenemos una gran oportunidad y si conseguimos sensibilizar a los inversores de que no deben buscar solamente la rentabilidad económica, sino también que miren dónde están invirtiendo o que elijan su asesor en función de la alineación que tenga con sus propios intereses. Es curioso para nosotros que seamos capaces de elegir una cadena de alimentación o un producto de textil porque cumple unos criterios sociales que están alineados con nosotros, pero luego trabajamos seguramente con la entidad menos ética de todas y eso no nos preocupa nada, ¿no? Lo que queremos es que exista una coherencia entre lo que son nuestros principios de vida y nuestros principios económicos. Creo que hay mucho camino que recorrer, pero somos muy optimistas. Si acudimos a la web de Ética Patrimonios, nos encontramos con que la misión de esta empresa es aportar valor a personas con valores, lo cual ya dice mucho. Pero como si tuviéramos 10 años, Fernando, ¿cuáles son vuestros servicios y a qué clientes os dirigís? ¿Quiénes son los clientes de estos servicios? Nuestros clientes son básicamente grupos familiares y empresas. Para los grupos familiares lo que les ofrecemos o lo que les prestamos es un servicio de asesoramiento patrimonial donde nos fijamos en primer lugar en cuáles son los centros de interés de este grupo patrimonial. Como todo el mundo puede entender, la mayoría de nuestros clientes en este área son clientes conservadores que lo que buscan es preservar su patrimonio, obtener una rentabilidad adecuada y, sobre todo, invertir en activos y servicios que estén alineados con sus principios. Eso hoy se puede hacer y, además, es rentable. Esto no lo hemos descubierto nosotros, sino que en otros países, como digo, es algo que está consolidado desde hace años. En el lado empresarial, ahí lo que ofrecemos a las empresas es, por un lado, también, evidentemente, gestionar su liquidez, pero, sobre todo, acceder a la financiación que necesitan para crecer e incluso llegar a acuerdos con socios, inversores privados para desarrollar este tipo de planes de negocio que puedan tener. También tenemos un área de responsabilidad social que no es un área solamente interna, sino que es un área en la que ayudamos a empresas a precisamente construir un balance social, seguir los principios de la economía del bien común, incluso medir lo que es su impacto social de su actividad, algo que cada vez más estamos encontrando más sensibilidad en los empresarios. Te digo que nos hables como si tuviéramos 10 años, porque tú sabes que en el ámbito financiero y económico una de las barreras de entrada es la jerga utilizada en muchos casos, ¿no? que te hacen pensar de esto no puedes hablar o de esto no puedes opinar porque es algo complicado para que lo entiendas, ¿no? Desde esa perspectiva sencilla, que no necesariamente simple, ¿cuáles son vuestros valores, los valores de Ética Patrimonios, y cómo lo lleváis a la práctica en el día a día? ¿Cómo los pueden percibir vuestros clientes? Precisamente hablabas de la jerga. La jerga financiera, se ha utilizado también para construir esa asimetría de la información. El mundo financiero, para la mayoría de los ciudadanos, es algo opaco, complejo e incluso genera muchísima desconfianza y los financieros somos grandes responsables de ello, cuando realmente los conceptos no son tan complicados. En referencia a nuestros valores y enlazando con ellos, precisamente el valor principal que nosotros utilizamos es la luz. Nosotros, Ética quiere arrojar luz precisamente sobre este sector, que no es un sector tan complejo, ¿no?
pero parejo a estos o siguiendo estos valores estaría la libertad, la sencillez, la integridad y la humanidad. No son, ya digo, no son valores como rentabilidad o maximización, son valores humanos. Es lo primero que llama la atención hablando de una empresa de asesoramiento financiero, ¿no? Sí, porque nuestra aspiración es ser el consejero patrimonial de estos clientes que compartan nuestros valores. Por lo tanto, la rentabilidad para nosotros siempre es una consecuencia de hacer las cosas bien. Pero bueno, no es un fin. Para nosotros el fin, desde luego, sería pues la preservación del capital y, sobre todo, pues ser capaces de alinear nuestros intereses con los de los clientes. Eso es el fin principal de ética, llevar esa ética a las finanzas. La rentabilidad es una consecuencia es como cuando hablamos del dinero. El dinero al final no es un fin, sino que es un medio. Cuando convertimos el dinero en un fin, todo empieza a funcionar mal y aquí parece que esté parafraseando a Christian Felber, ¿no? A quien estuve escuchando el otro día. Pero desde luego los principios de la economía del bien común corren por las venas de ética desde que se fundó en el año 2003. Pudiéramos pensar que simplemente os dedicáis a asesorar a aquellos clientes que van a buscaros para obtener una rentabilidad, eso sí, más o menos una rentabilidad responsable, por decirlo así. Pero Ética tiene su propia iniciativa, es decir, proactivamente pone en marcha proyectos propios. Sí, así es. Nos estamos centrando mucho en esta entrevista en nuestra área de gestión patrimonial, pero en el área empresarial, la verdad es que somos una empresa muy activa y muy dinámica y lo que intentamos es crear proyectos que combinen lo que hablábamos antes, que sean rentables económicamente, que sean sostenibles en términos generales. Para eso la parte económica es muy importante, porque los proyectos que fracasan económicamente no tienen ningún impacto, ¿no? Entonces, nunca renunciamos a la rentabilidad económica, pero sí que intentamos que estos proyectos midan su impacto social o que generen un impacto positivo en la sociedad. ¿Puedes darnos una pincelada concreta de algunos de ellos para ver cómo que esto se puede hacer, que es realidad? Bueno, pues nuestro proyecto más reciente, que estará en prensa dentro de pocas fechas, lo hemos hecho en el sector inmobiliario. Antes hablaba de sectores demonizados, ¿no? Pues seguramente estamos en el sector financiero y el sector inmobiliario, ¿no? El sector inmobiliario es un sector que se interpreta también por la mayoría de los ciudadanos como algo completamente especulativo. Sin embargo, bueno, nosotros lo primero que hemos hecho en este sector es la creación de un parque logístico sostenible. Se pueden construir inmuebles, viviendas, naves industriales que sean conscientemente sostenibles en términos medioambientales, pero también en términos sociales o incluso en términos de buen gobierno. Y en el sector inmobiliario, como digo, hemos encontrado inversores, promotores, hemos encontrado operadores que comulgan con estos principios. Y este va a ser uno de los grandes proyectos que va a ver la luz en próximas fechas y que esperamos que se replique más adelante, ¿no? Por no alargarme más, estamos constituyendo en Comunidad Valenciana, en concreto, un club de empresas sostenibles, un club de empresas que quieran compartir sus iniciativas en el sector de la sostenibilidad para aprender unas de otras y ser un club visible. Y en el futuro próximo estamos definiendo una línea de microcréditos que va muy orientada a sectores excluidos financieramente, que es muchísima gente en este país que durante la crisis se ha visto excluida del sistema financiero pues porque tiene deudas, porque se le ha ejecutado una vivienda y esa deuda está presente en el sistema financiero. No pueden tener cuentas corrientes, no pueden tener nóminas. Todas estas personas viven al día y viven incluso a través de transacciones dinerarias, ¿no? No pueden utilizar el sistema. Queremos utilizar la tecnología para devolver a estas personas pues al sistema financiero y que puedan llevar una vida normal. Eso sería por destacar. De acuerdo. Hay un proyecto por ahí en marcha del que nos podemos beneficiar todos los ciudadanos, pero que sin duda os va a granjear algunos enemigos. Y es un ranking de entidades bancarias éticas. Bueno, realmente lo que estamos haciendo es de nuevo arrojar luz sobre algo que es tremendamente opaco y que está muy escondido. Y es lo que son las buenas prácticas bancarias hacia los clientes. Y todo esto surgió porque, y esto es público y creo que lo puedo comentar, en prensa vimos que había presiones por parte de grandes entidades bancarias sobre el BOE, nada menos, para que no se publicaran las sanciones que estaban recibiendo por demandas de los propios clientes, por productos tóxicos, por productos mal distribuidos.
Entonces nos dimos cuenta de que realmente los ahorradores, los inversores, no saben con qué entidad están trabajando, no saben a qué se dedica esa entidad, ni si realmente está tratando bien a sus clientes o no. Entonces lo que se nos ocurrió, y tenemos avanzado el proyecto con una asociación de afectados por productos que se llama Asofin, que está en Madrid, y a través de la Universidad Politécnica de Valencia, en la parte más académica, es establecer una especie de índice donde vamos a medir cuáles son las entidades pues que durante estos últimos años o el año pasado no solamente han distribuido más productos no adecuados, sino que han recibido más sanciones, o básicamente las entidades que no están actuando de una manera ética con sus clientes y que los clientes lo están recibiendo, ¿no? Pero ya digo que el planteamiento no es un planteamiento negativo, sino positivo. Lo que queremos es destacar sobre todo las entidades financieras que sí han tratado bien a sus clientes o que sí que se han preocupado por los conflictos de sus clientes y los han dirimido a favor del cliente, no a favor de la entidad. Ese es un poco el proyecto. Una iniciativa que sin duda va a minimizar esa asimetría de la información de la que nos hablabas antes. Bueno, por lo menos los inversores y los ahorradores sabrán que si están trabajando con esta entidad o la otra, en qué puesto del ranking de buenas prácticas está. De nuevo, es la línea que te comentaba antes de la coherencia, ¿no? Si yo soy una persona que tengo unos principios, pues quizá debería trabajar con una entidad que los cumple, o por lo menos no trabajar con una entidad que no los cumple de manera abierta y descarada. Claro. Además de llevar a cabo vuestros servicios con ética, lo cual ya es mucho en el sistema financiero actual, se aplican también esos valores que tenéis como empresa en la gestión interna. Vamos a intentar pasar por diferentes áreas y ver una pincelada de cada uno de ellos. Por ejemplo, en cuanto a la selección de proveedores, ¿la selección consiste en algo más que elegir el proveedor más barato? Sí, por supuesto. Nuestros proveedores en el área de gestión patrimonial son las propias entidades financieras, porque al final Ética no tiene producto propio y lo que hacemos es construir carteras sobre productos bancarios existentes. Evidentemente hacemos nuestra selección y sin nombrar entidades, ¿no? Pero recientemente pues hemos cambiado algunos proveedores, no por temas económicos, sino porque entendíamos que las prácticas que estaban llevando a cabo pues no eran adecuadas, ¿no? También, bueno, sí que podemos destacar, por ejemplo, que recientemente, incluso para nuestras propias cuentas internas, estamos trabajando con entidades que están alineadas con nuestros principios, como es el caso de Triodos, ¿no? Con los que esperamos pues tener una alianza de futuro. Pero bueno, no hace falta ser una banca ética clara como Triodos para poder trabajar con nosotros o para que los productos de nuestros clientes estén en ellos. Simplemente, en este caso, sí que aplicamos criterios de exclusión claro en función de lo que vemos, ¿no? De cómo se comportan estas entidades. ¿En algún caso habéis seleccionado clientes también? ¿Habéis rechazado algún cliente? ¿O aquellos que quieren serlo y pagan pueden ser clientes de Ética? La verdad es que los clientes en este caso se autoexcluyen. Por ejemplo, los clientes que lo que buscan es una rentabilidad especulativa a corto plazo, ya no es un tema de principio, simplemente nosotros no damos ese servicio. O sea, nosotros intentamos que exista esa rentabilidad sostenible y nuestro cliente tiene un perfil conservador. Los clientes muy arriesgados no vienen a Ética, tienen otros sistemas y otros medios para hacerlo. Sí que es cierto que en algún caso, algún cliente, yo diría que más en el mundo empresarial, nos ha propuesto proyectos que directamente hemos rechazado pues porque no cumplían los mínimos estándares éticos que nosotros consideramos, ¿no? O que iban a tener un impacto negativo sobre la sociedad o que eran proyectos muy especulativos. Sí ha ocurrido en el pasado, pero también tengo que decir que no es lo habitual y que afortunadamente pues cualquier cliente puede trabajar con Ética y Ética con cualquier cliente, es lo que queremos pensar. Muy bien. ¿Cuántas personas conforman el equipo de Ética Patrimonios, Fernando? Bueno, en lo que sería los empleados de Ética somos 7 personas, pero Ética es una empresa muy abierta y lo que tenemos son muchos colaboradores que, manteniendo su independencia, pues desarrollan proyectos con nosotros. Si habláramos en términos más abiertos, pues podríamos decir que Ética tiene 12 personas en el equipo, pero, por ejemplo, el otro día hicimos nuestra comida de verano tradicional y gente que está trabajando con nosotros, pues éramos alrededor de 30 personas. Entonces, me haces una pregunta, la verdad, bastante complicada, pero bueno, creo que he sabido responderla. No importa, simplemente te lo quería preguntar para saltar a otro área de la empresa y que nos expliques brevemente cómo se toman las decisiones en Ética, porque aunque tú seas el director general, no tomas todas las decisiones, ni siquiera todas las importantes. No, desde luego, somos una empresa tremendamente horizontal. Huimos de las jerarquías y somos más una empresa asamblearia que otra cosa. Las decisiones se toman en un consenso abierto, donde todo el mundo, por supuesto, tiene capacidad de opinión y de influencia sobre los demás y todo el mundo tiene capacidad para
un proyecto interesante para ética o un cliente o una línea de negocio que queramos desarrollar. De hecho, la última área que hemos desarrollado, que es el área de responsabilidad social, ni siquiera fue una idea que surgió en ética, sino que fue una propuesta externa y ahora pues es una línea de ética y se desarrolla de manera interna. Ya digo, las decisiones, yo como director general tengo más una función de coordinador o de guía que de una posición jerárquica, ¿no? Como digo, intentamos ser una empresa abierta y colaborativa y la verdad es que estamos muy satisfechos con el funcionamiento interno de la sociedad. No sé si vas a disponer de este dato, pero esa horizontalidad de ética de patrimonios se manifiesta también en la retribución. ¿Podrías aproximarnos más o menos cuál es la diferencia entre el puesto que tiene el salario inferior y el salario superior, por ejemplo? Sí, aquí somos muy transparentes. Ética, como digo, es una empresa muy horizontal, no hay jerarquías, por tanto tampoco hay grandes diferencias salariales. La máxima diferencia estaríamos en el rango de 4 para abajo. O sea, yo creo que estamos en un nivel pues muy democrático y muy coherente con nuestros principios. Es cierto que no generáis residuos peligrosos, por ejemplo. De esta forma, siendo una empresa de conocimiento, ¿la gestión medioambiental tiene algún papel en vuestro día a día? ¿Podéis hacer algo o al tratarse de una empresa, como te digo, de conocimiento, no tiene cabida en vuestra gestión? Siempre se puede hacer algo y esto es algo que nos encontramos muchas veces cuando hablamos con empresas de servicios, ¿no? Es decir, bueno, yo mi impacto medioambiental es cero. Bueno, seguramente el impacto medioambiental directo es cero. Aquí pues no fabricamos nada, pero sí que somos una empresa que consume energía como todas. Podemos elegir alternativas pues más eficientes. Por otro lado, pues elegimos ubicarnos en el centro de la ciudad pues para permitir que todos los colaboradores y empleados de ética se puedan desplazar por medios desde medios más ecológicos como la propia bicicleta a transporte urbano y luego, desde luego, sí que es algo que tenemos muy en cuenta cuando estamos guiando, asesorando, implantando responsabilidad social en lo que son empresas industriales. O sea que en este área la verdad es que creo que tenemos un conocimiento bastante profundo de cómo se tienen que hacer estas cosas. Con la trayectoria que lleváis y viendo que es posible hacer las cosas de otra manera, supongo que tendréis planes de crecimiento, crecer hasta ser una multinacional y cambiar el sistema financiero internacional. Bueno, ese es un objetivo demasiado ambicioso para nosotros. Lo que entendemos es que siendo una empresa pequeña, lo máximo que podemos hacer es intentar ser, no un ejemplo, suena muy pretencioso, pero sí un caso de éxito de que se puede ser sostenible económicamente siguiendo unos principios. Evidentemente, nuestro objetivo en ética no es enriquecernos ni pegar un pelotazo, ¿no? Como muchas veces se montan determinadas empresas, sino ser una empresa digna y, sobre todo, que la gente que trabaja con nosotros pues se sienta orgullosa de hacerlo. Evidentemente, no somos una ONG, somos una empresa privada y no renunciamos al beneficio económico. Para nosotros el beneficio económico es la manera de financiar la misión de nuestra empresa, que, como decía antes, pues es llevar la ética a las finanzas. Por tanto, aquí las personas tenemos objetivos comerciales, objetivos de captación, de venta, de rentabilidad, pero todo va en función de la ejecución de nuestra misión como empresa, que es lo que entendemos que todas las empresas en el fondo tienen. O sea, las empresas no se montan solamente para ganar dinero, sino pues para financiar su actividad y, sobre todo, cumplir su misión como empresa dentro del sistema empresarial. Esa es nuestra visión personal. Así que vosotros disponéis del balance financiero, pero también disponéis o estáis trabajando en otro balance, que es el balance del bien común, para ver el bien común que generáis a la sociedad. ¿Es correcto? Sí, dentro de ética tenemos consultores ya registrados y autorizados por la economía del bien común. Nuestra apuesta por la economía del bien común es muy antigua, como mucha gente sabe, y desde luego pues nosotros, aun siendo, como decía, vuelvo al principio de la entrevista, ¿no? Aun estando en un sector que desde fuera se puede ver como el peor sector de todos para cumplir un balance del bien común, la verdad es que las puntuaciones que estamos obteniendo son bastante satisfactorias para nosotros y nuestra intención es lo que dices, pues tener nuestro balance, medirlo, cumplirlo todos los años y luego auditarlo externamente. Creemos que en este sentido tenemos ¿Tenéis intención de hacer la auditoría externa, sí? Sí, por supuesto. Al final, si no, estaríamos
midiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Tiene que venir un externo, un auditor, como cualquier auditoría, para decirnos si efectivamente estamos cumpliendo nuestro objetivo y estamos haciendo las cosas correctamente. Nos interesa mucho saber, Fernando, qué motiva a una empresa a pasar por ese proceso de consultoría y después de auditoría externa cuando a priori no se va a obtener ningún beneficio. Quiero decir, la auditoría no nos va a ser un argumento comercial, ni os va a dar ningún sello, ni ningún certificado. ¿Por qué lo hacéis? ¿Qué os motiva? Lo que nos motiva para hacerlo es que nosotros entendemos que el impacto social de una empresa o la responsabilidad social tiene que medirse. Es la única manera de poder compararse, de poder establecer un plan de mejora y de que realmente exista ese impacto real. Si no lo hacemos, pues todo esto puede quedar en bellas palabras, bonitos discursos, pero realmente pues no estamos midiendo el impacto que tenemos y sobre todo no estamos aportando a otras empresas un modelo o un ejemplo en el que ellas también se puedan medir. Nuestra visión al final es que todas las empresas tienen que tener su balance contable, su balance financiero, pero también su balance social y que los criterios tienen que ser exactamente igual de científicos tanto en un sentido como en otro. Muy bien, pues Fernando Ibáñez, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por mostrarnos con vuestros resultados del día a día cómo los valores de la economía del bien común se pueden llevar a la práctica, incluso en el sector financiero. Muchas gracias y esperamos volver a encontrarnos en algún momento, Fernando. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Lo crees o lo sabes? Pues hoy, para estrenar esta sección titulada ¿Lo crees o lo sabes?, tenemos con nosotros no solo a una invitada, sino a una colaboradora de la sección. Carmen Rodríguez Morilla es profesora del Departamento de Economía Aplicada 2 de la Universidad de Sevilla y junto conmigo vamos recogiendo por la vida esas creencias, esos axiomas que se van diciendo a nivel de calle, pero que pretendemos precisamente en esta sección cuestionar. Bienvenida al podcast del Bien Común, Carmen. Gracias. Bueno, vamos allá. Carmen, ¿somos competitivos por naturaleza? Bueno, la verdad es que en este término no hay un consenso tal, ¿no? Si quieres, podemos empezar por definir qué es la competitividad. Claro. Desde el punto de vista, pues, de nuestros diccionarios, por ejemplo, desde la RAE. Muy bien. La RAE, por ejemplo, pues define la competitividad como una rivalidad intensa para la consecución de un fin. Una disputa entre animales y personas para conseguir un mismo objetivo. Ajá. Pero sí es verdad que este término parece que se ha pervertido un poco porque ya el mismo Christian Felber, en su libro de la economía del bien común, sí, pues expresa que etimológicamente esta palabra de competir, que deriva del latín competere, sí, significaba buscar algo en común entre varios. Entonces él, por ejemplo, propone una palabra que exprese realmente el sentido que le estamos dando actualmente, como es la contrapetencia, que significaría pues lo contrario de petere, que es buscar un fin junto. Ajá. La contrapetencia sería lo contrario, ¿no? ¿Cómo está presente la competencia en nuestras vidas, Carmen? Pues mira, la verdad es que está más presente de lo que nos podía parecer en un principio. Incluso yo alguna vez, por curiosidad, me dio por ver cómo estaban formuladas muchas de las políticas que ponen en marcha nuestros gobiernos. Y realmente son pocas las políticas que se instrumentan y que no tienen detrás no están fundamentadas en que vamos a ser más competitivos. Por ejemplo, el anteproyecto de ley de la actual ley 11, esto después se modificó, pero en sus inicios incluso la educación estaba formulada pues con una finalidad competitiva. Ajá. Leo textualmente. Esto ya digo que es el preámbulo que apareció en el primer anteproyecto de la 11. La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país. Su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico
y por conseguir ventajas competitivas. Bueno, esto la verdad es que nos sorprende y de hecho, pues a muchos les debió de sorprender cuando después modificaron este preámbulo, ¿no? Porque en mi opinión creo que la educación debería de servir para otras cosas, ¿no? Como para formar mejores ciudadanos y mejores personas. Se supone que la competitividad nos ayuda, nos motiva incluso a hacer las cosas mejor y a que disfrutemos de unos precios más justos. Bueno, esto aparentemente puede ser así, ¿no? En definitiva, la competitividad nos motiva a hacer, a producir, a ser mejores, pero en el mundo actual la competitividad se entiende a nivel de organizaciones, pues al final terminamos en que las empresas compiten para conquistar mercados, para bajar precios en bajadas de precios y en las personas al final competimos en definitiva para ser mejores personas, mejores que otros, ¿no? En definitiva. Entonces, esto no es que sea malo, es decir, una cierta competitividad es sana, sino sirve para hacer las cosas mejores, para ofrecer mejores productos, con unos precios que sean justos, pero resulta que al final esto no es así y lo vemos, ¿no? Es algo que es evidente, que al final se termina compitiendo en bajos salarios, ¿no? Cuando se habla de competitividad siempre se hace alusión a esa parte supuestamente sana de la competitividad, que digamos que sería competir con uno mismo por mejorar, por ser más competente en definitiva, más que medirse frente a otros y ser mejor que otros, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Esa sería la competitividad sana? No, ya decía que la competitividad no es algo que debamos excluirla, ¿no? Es decir, pero es verdad que yo creo que deberíamos de, más que ser competitivos, ser competentes. Es decir, pues, desde luego, utilizar nuestras capacidades para hacerlo, no para medirnos con los demás, sino para, en definitiva, pues ser nuestra mejor versión, ¿no? Se supone que la competitividad nos da motivación, nos da energía para ser, pues lo que tú dices, una versión mejor de nosotros mismos, para hacerlo mejor. Pero ¿no hay ninguna otra forma de motivarse? ¿No hay ninguna alternativa que nos dé esa energía? A ver, si como estamos aquí desmontando mitos, vamos a seguir un poco desmontando también qué quiere decir esto de la libre concurrencia. A ver, en nuestro sistema económico, pues se parte de la siguiente premisa. Se supone que las empresas compiten en igualdad de condiciones, bueno, pues para garantizar unas necesidades productivas que se supone que la libre concurrencia de muchos competidores pues ofrece productos en teoría de calidad y a unos precios que en principio vamos a llamar justos, ¿no? Pero después las condiciones en las que concurren estas organizaciones no son ni tan libres ni tan equilibradas. Es decir, ahí se producen competencias desleales, se compite en precios, en salarios bajos, en productos que se ofrecen no con la calidad que desearíamos, sino con precios bajos, pero basados en aprovecharnos de legislaciones tanto laborales como ambientales como fiscales, pues más permisivas, ¿no? Entonces, es verdad que esto supone una motivación para movernos, para hacer cosas, pero al final llegamos a la conclusión que, bueno, vivimos en permanente lucha, ¿no? Lucha por conquistar, fíjate que incluso utiliza este término de conquistar mercados, fagocitamos empresas para desbancar a nuestros competidores. En definitiva, vivimos en un mundo en que vivimos motivados por el miedo, ¿no? Miedo a perder nuestra empresa, a perder nuestro trabajo, a quedarnos sin recursos. Al final nos quedamos entre la competitividad como esa acepción de sana mejora. Nosotros nos quedamos en la actualidad, en este mercado, con la acepción más insana, ¿no? Que es la de la rivalidad intensa que definía la Real Academia de la Lengua Española, que comentabas al principio. ¿Qué dicen los estudios sobre la competitividad? Mira, pues en esto la verdad es que existe tanto investigaciones que
que constatan que la evolución se manifiesta tanto por la competitividad como también por la cooperación. Este término de la competitividad surgió con Darwin, como sabemos, que lo que hacía era explicar la evolución de las especies, y él decía que bueno, a través de una competencia por conseguir los recursos, pues sobrevivían los más fuertes, es decir, al final los que son más competitivos. Esto no es que sea falso, sino que lo hemos adoptado como algo natural, que después lo hemos trasladado a nuestras organizaciones sociales y lo asumimos como una ley natural que bueno, que no podríamos organizarlo de otra manera. Pero fíjate que por la misma época en la que realizaba Darwin sus investigaciones, pues hubo un príncipe ruso que, además de geógrafo, era naturalista, pensador político. Bueno, como eran en aquel entonces pues las personas que se dedicaban a pensar, que eran muy polifacéticas. Esta persona se llamaba Kropotkin y estudió también la evolución de las especies y llegó a conclusiones diferentes. Él no anulaba la competencia, pero sí decía que también se daba como algo natural dentro de la evolución las especies que se motivaban por la cooperación y que se ayudaban mutuamente. Es decir, pero además es que esto no lo planteaba como algo, como una cuestión de buenismo o como algo que tenga que ver con la moralidad, sino que él decía que las especies también evolucionan por cooperación, porque en definitiva la cooperación hace que nos adaptemos mejor al medio, en definitiva que seamos más inteligentes y que sobrevivamos mejor. Yo creo que en esto puede haber un cierto consenso, que cuando nos movemos en ambientes cooperativos funcionamos mejor. Bueno, yo creo que a nadie le gusta estar en confrontación permanente, lucha con el que tiene al lado, sino que las organizaciones se enriquecen y las personas también nos enriquecemos cuando vivimos en entornos más cooperativos, de ayuda mutua, más empáticos, ¿no? Efectivamente, parece que esa ley de selección natural, de supervivencia, nos quedamos con la acepción de la supervivencia del más fuerte. Sin embargo, realmente en las especies han evolucionado y han mejorado aquellas especies que han sido cooperativas para poder sobrevivir, y esa segunda versión, o sea, segunda visión, a veces nos la saltamos. Bueno, incluso los últimos estudios de neurobiología bueno, constatan que no está tan claro que desde luego no nacemos competitivos, sino es algo que promovemos desde nuestras culturas. Y Adela Cortina, que es una gran científica que también ha estudiado todo este tema, ¿no?, a nivel filosófico y ético, pues dice algo como que más que nacer competitivos, nacemos más predestinados para cuidar y cooperar. Sin duda, si aceptamos que el ser humano es un ser social por naturaleza, esa acepción de ser social nos lleva a la cooperación, a priori, ¿no? Bien, te gustaría dejar algunos interrogantes en el aire al respecto, creo, ¿verdad? Si llegamos a la conclusión de que, que podemos organizarnos de otra manera porque tenemos capacidad para elegir, pues yo creo que podemos elegir, incluso motivarnos desde nuestras organizaciones, desde nuestras instituciones, pues desde los hogares, desde los colegios, desde las políticas públicas, pueden promover ambientes cooperativos o ambientes competitivos, ¿no? Yo creo que como no es algo que estemos predestinados a ello, ni que sea una ley natural, pues en definitiva yo creo que está bien realizar esa apuesta. Y me gustaría citar aquí a Christian Felber, que ya en su libro, en el libro de la economía del bien común, que trata este tema de la competitividad, pues dice que no, es como si pensáramos que nacemos asesinos, ¿no? No tenemos genes asesinos. Pues nuestros genes tampoco son competitivos. No podemos promover otros comportamientos, y ya que
si llegamos a la conclusión de que nos gusta vivir en esos entornos más cooperativos, pues yo creo que estaría bien que nuestra educación promueva pues estos ambientes. Aunque es verdad que bueno, no es que quiera ser pesimista, pero hemos empezado dando un ejemplo de cómo estaba, ¿no? De cuál era el leitmotiv de la ley actual de educación, que estaba como muy enfocada a generar ciudadanos competentes y competitivos para, en definitiva, que podamos producir muchas cosas, que nos satisfagan necesidades que a lo mejor ni siquiera tenemos. Pero bueno, yo quiero tener esperanza y creo que esto se puede promover, ¿no? Y que no es que se pueda, sino que se debería, Desde ¿no? luego. Con esa idea de esperanza nos quedamos, Carmen, y también con la idea de que competir o cooperar es una decisión que podemos tomar, sobre la que tenemos capacidad para decidir. Muchas gracias por estar en Lo Crees o Lo Sabes, y seguimos recopilando creencias respecto al modelo económico para intentar desmitificarlas o cuando menos cuestionarlas. Gracias, y nos volvemos a escuchar en otra ocasión, Carmen. Venga, gracias a ti. Nos podéis escuchar en la web de la Economía del Bien Común, en la de nuestro podcast podcastdelbiencomún.blogspot.com, donde os dejamos los enlaces comentados en los programas. Si prefieres suscribirte, puedes hacerlo en YouTube, y si tienes la aplicación gratuita de iVoox, también puedes escuchar o descargarlos en tu móvil. Hasta aquí nuestro primer programa. Si te ha gustado, te invitamos a que lo compartas y lo recomiendes en tu círculo más próximo. Puedes conocer un avance de los contenidos del próximo programa en nuestro blog, donde también esperamos tus comentarios. Recibe un saludo de quien te habla, Santi Fernández Pascual, y recuerda, estás invitado. ¿Te imaginas una economía para todos? El podcast del bien común.